ahí en la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, hermanos. Y vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 7, por favor. Si ya lo tienen, vamos a dar lectura, hermanos. Dice la escritura, hermanos, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que nos rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Hasta ahí nada más, hermanos. Vamos a analizar lo que nos dice el apóstol Pedro, hermanos, en esta parte de la escritura. Y fíjense, hermanos, cómo comienza ahí el apóstol. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Hasta ahí nada más. Este capítulo 2, hermanos, por así decirlo, continúa la secuencia de lo que había terminado de decir el apóstol Pedro, hermanos, en el capítulo 1. Porque fíjense cómo termina el capítulo 1, dice el versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo hablaron los hombres de Dios en la antigüedad, hermanos? Siendo inspirados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Entonces, las profecías, hermanos, nunca fueron por voluntad humana. Ningún profeta de la antigüedad, hermanos, habló de su propia cuenta, sino que un profeta de la antigüedad, hermanos, hablaba el consejo de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué es un profeta? ¿Qué es un profeta o qué era un profeta, hermanos? Que hablaba por parte de Dios. Era un mensajero de Dios, ¿verdad? Era el portador del mensaje de Dios sobre hechos, hermanos, que habrían de acontecer en tiempos futuros. Las profecías marcaban, hermanos, el antes y marcaban el después de lo que se iba a escribir en este libro, pero también, hermanos, de las cosas que iban a suceder en tiempos futuros. Entonces, todos los profetas, hermanos, si nosotros analizamos, sería llevar mucho tiempo, pero cuando nosotros vamos a analizar a un profeta y el mensaje de Dios, uno bien sencillo, por ejemplo, hermanos, si pensamos en Jonás, ¿qué hizo Dios con Jonás? Le dio un mensaje, ¿verdad? Tú vas a ser el portador de este mensaje que yo te voy a dar, y ese mensaje tú lo vas a pregonar, vas a ir a Nínive, aquí a gran ciudad, y vas a decirle que dentro de poco tiempo habrá destrucción si ellos no se arrepienten. Ese era el mensaje. Y Dios, hermanos, le dijo a Jonás: hablarás solamente la palabra que yo te diga. Es decir,
Jonás, hermanos, no tenía por qué usar un mensaje diferente al que Dios le había dado. Y si Jonás hubiese usado un mensaje diferente, entonces era un mensaje que no era de parte de Dios, sino que era un mensaje propio de Jonás. Entonces, el apóstol Pedro, hermanos, nos enseña, antes de avanzar, en el capítulo ya que vimos, hermanos, la necesidad que ve el apóstol Pedro de un crecimiento espiritual, ¿verdad? Un crecimiento espiritual, una fortaleza, una firmeza, hermanos, por las cosas que están sucediendo, no las que van a suceder, sino las que están sucediendo ya, las que están presentes y las que están viviendo en estos momentos. La iglesia del Señor, los cristianos, judíos y gentiles convertidos en aquel tiempo, hermanos, quiere dar madurez para enfrentar situaciones que se van a enfrentar con ellos. Y en ese capítulo os quiere hacer, hermanos, o darnos un consejo muy práctico sobre lo que sucedía con el pueblo de Israel, hablando de los profetas, hermanos. Porque dice, y hubo también, aunque hay hombres que hablan de acuerdo a la voluntad de Dios e inspirados por el Espíritu Santo, también, dice Pedro, va a haber falsos profetas, es decir, profetas que no van a hablar en el nombre de Dios, ni van a hablar siendo inspirados por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y hermanos, tenemos ejemplos bíblicos. Si nosotros recurrimos al Antiguo Testamento, estoy pensando, hermanos, aquel evento en Primera de Reyes capítulo 18 de Elías y los 450 profetas de Baal. Elías, hermanos, va a huir por la persecución que está sufriendo, hermanos, y prácticamente en esos tiempos solamente Elías queda de los profetas de Dios y huye, hermanos, al monte Carmelo, y estando en aquel lugar, hermanos, ve al pueblo de Israel entregado en la idolatría, entregado, hermanos, sirviendo a Baal. Y entonces Elías, hermanos, va a enfrentar al pueblo y va a decir: ¿hasta cuándo van a claudicar entre los pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Dios de los ejércitos, esos Dios, crean a Dios, y si Baal, pues sigan a Baal entonces. Y después, hermanos, de ahí en el capítulo 18 vemos aquel evento donde Elías, hermanos, hace reunir al pueblo, junto con él, aquellos 450 profetas, y dice: ahora vamos a hacer un altar, y vamos a poner el holocausto, y vamos a clamar a Dios. Los Baales y los que sirven a Baal, clamen a sus dioses. Y el que cree en Dios y sirve a Dios, clame a Dios. Y hermanos, fue tan palpable, hermanos, la respuesta de Dios que consumió aquel altar con fuego. Cuando Elías ora, hermanos, la presencia de Dios no se hace esperar. Pero había profetas, hermanos, fíjense, había profetas que estaban afectando y que estaban moviendo, hermanos, de una dirección al pueblo judío. En ese mismo pasaje, hermanos, en ese mismo evento más adelante, vemos a un rey de Israel. Vemos a Judá, rey de Israel, en el capítulo 22, y vemos a Josafat, rey de Judá, hermanos, que los dos están pensando, bueno, vamos a hacerle la guerra a los sirios. Vamos a hacer la guerra a los sirios. Están abrumados los dos porque dicen: ¿qué va a pasar si nosotros nos enfrentamos? Y le dice a Josafat acá: bueno, vamos a unirnos, vamos a unir nuestras fuerzas. Mi ejército es tu ejército, mis caballos son tus caballos, y con esa fortaleza vamos a poder hacer frente. Y vamos a derrotar a los sirios. Vamos a derrotar a los sirios. Y hermanos, cuando están tratando eso, hermanos, para ir a hacer frente a estos hombres, aquellos profetas de Baal, hermanos, les están animando: vayan, porque Dios los va a entregar en sus manos. Fíjense, un falso profeta le está diciendo: vayan, porque ustedes son más fuertes y Dios los va a entregar en sus manos. Pero Josafat, hermano, se queda con una duda y dice: esto no es de parte de Dios. Esto no es de parte de Dios. Estas palabras no vienen de Dios. Y entonces no hay un profeta de Dios entre nosotros. Y acá dice: hay uno todavía. Está Micaías o Miqueas, que es el mismo. Está Micaías todavía, dice: pero lo tengo encerrado, lo tengo ahí en la cárcel. ¿Y por qué razón? Dice: porque siempre habla cosas que no me favorecen.
habla cosas que no están de acuerdo a lo que yo pienso. Fíjense, hermanos, el pensamiento de acá. Y cuando Josafat manda a traer a Micaías, hermano, dice, ¿qué va a pasar con este asunto? Y este profeta, que sí es de parte de Dios, dice, no vayan porque van a ser derrotados. Dice acá, no te digo, fíjate, nunca habrá nada bueno de mí, siempre puras cosas malas, por eso lo tengo encerrado. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos o tenemos eso en nuestra mente, podemos pensar que los falsos profetas en aquel tiempo, hermanos, resultaron porque el pueblo quería escuchar cosas placenteras, cosas agradables. No querían tanto saber la verdad de Dios, hermanos, sino las cosas que les convenían. Acá ya está apuntando que así, ve, como te dicen esos profetas equivocados, y ya cuando estés ahí te vas a dar cuenta de las cosas que van a suceder. O sea, está impidiendo, hermanos, que Él sea destruido. Está impidiendo que Dios, hermanos, los derrote en la batalla. Y dice Pedro, entonces, así como hubo falsos profetas, pues habrá también entre vosotros falsos maestros. Ahora, un paréntesis, hermanos, en nuestros tiempos, ya no pensando, hermanos, en el Antiguo Testamento, sino pensando en nuestros tiempos, desde la era cristiana para acá. ¿Usted sabe de algún falso profeta que haya profetizado de parte de Dios? ¿Sí, verdad? ¿De ejemplo? ¿En la actualidad o en la antigüedad? De cristianismo para acá, hermano, en la actualidad, digámoslo así. La Biblia nos habla, hermanos, de la venida del Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos que falsos profetas habían profetizado que el Señor Jesucristo iba a venir. Y es más, hasta daban fechas exactas cuando Cristo venía. La primera que ellos dieron fue en 1914. Y Cristo no vino, hermanos, porque no eran profetas de Dios, ni era palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la venida del Señor Jesucristo, ¿quién sabe de la venida? Solamente Dios. Nadie nosotros sabemos ni la hora ni el día en que Él venga. Por eso la Biblia nos invita a que estemos siempre, hermanos, velando por nuestra salvación. Porque no sabemos cuándo va a venir. Sabemos que viene, pero la hora y el día no lo sabemos. Entonces, fíjense, hermanos, esos falsos profetas también se atrevieron a hablar y dar fechas con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Ahora, dice Pedro, pero como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjense cómo los fue preparando desde el capítulo 1, y ahora les dice, y como habrá falsos maestros entre vosotros. Y hermanos, de acuerdo a las estadísticas de la historia y a los sucesos que nosotros conocemos en la actualidad, pues siempre ha habido falsos maestros y seguirá habiendo falsos maestros. Yo por lo menos conozco dos predicadores de la Iglesia de Cristo que ya no son de la Iglesia de Cristo, hermanos, pero que empezaron con falsas enseñanzas, terminaron haciendo obras de teatro, terminaron haciendo mímicas en el púlpito, terminaron, hermanos, usando instrumentos, y hermanos, por eso más adelante va a decir Pedro que por esa causa el camino de la verdad será blasfemado. Pero ya hay falsos maestros. Judas también advirtió. Hay que estar atentos y hay que luchar ardientemente por la fe que nos fue una vez dada para siempre. Por la fe que nos fue una vez dada para siempre. Ahora, hermanos, la palabra siempre está en armonía. Fíjense lo que Pedro dice, que habrá entre vosotros falsos maestros, como habrá, es decir, ya existen, ya están ahí dentro del rebaño. Si no, recordemos un poquito lo que el hermano Jorge nos decía el domingo, allá en Hechos capítulo 20, versículo 28, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo reúne a todos los ancianos, desde Mileto en Éfeso, hermanos, los hizo llamar ¿para qué? Primeramente para anunciarles cómo deberían de proceder ellos con su servicio, con su atención, con el cuidado de la iglesia, la cual es del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
Pero fíjense, hermanos, que pocas veces podemos ver al apóstol Pablo poniéndose como ejemplo de las cosas, cómo se deben hacer. Pero en esta ocasión lo hizo. Lo hizo para demostrarles que el trabajo de un siervo de Dios, el trabajo de un anciano, el trabajo de un pastor, hermanos, debe ser de esa manera. Inclusive Pablo decía, he llorado, día y noche he llorado, y he tenido problemas y he tenido temores aún con los judíos, aún dentro de la iglesia. Y la parte final, hermano, ya cuando llegamos al versículo 28, Pablo les está invitando, les está instando, hermanos, a tener cuidado del pueblo de Dios, de la iglesia. Y les dice, la cual el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y Pablo les dice, hermanos, porque yo sé que después de mi partida, yo no sé, hermanos, si en ese relato Pablo está anunciando, hermanos, que él va a morir, o Pablo está anunciando que va a salir de esa ciudad. No he leído el contexto, pero Pablo les dice, yo sé que después de mi partida se levantarán de entre nosotros, ¿qué, hermanos? Lobos rapaces. Lobos rapaces, fíjense bien. Y fíjense, hermanos, el nombre que le da el apóstol Pablo a un falso maestro, lobo rapaz, que no va a perdonar al rebaño. Entonces, hermanos, los apóstoles estaban preocupados, estaban atentos a los sucesos cotidianos dentro de la iglesia por la falsa enseñanza, por los falsos maestros, por la falsa doctrina, por las herejías que aquí vamos a ver también, hermanos. Todo eso está Pedro diciendo a la iglesia, ten cuidado de todo esto. Tengan cuidado de todo esto. Dice también, hermanos, la segunda parte del versículo 1 dice, ¿qué van a hacer estos falsos maestros? ¿Qué van a hacer, hermanos? Dice que introducirán encubiertamente. ¿Encubiertamente qué, hermanos? Herejías destructoras. Hasta ahí nada más. Fíjense, hermanos, un falso maestro muchas veces en una congregación, en una iglesia, en aquellos tiempos, en estos tiempos, hermanos, y lo que Dios permita que la iglesia permanezca en la tierra, va a haber falsos maestros que muchas veces, hermanos, va a ser difícil de identificarlos hasta que nosotros estemos atentos a la palabra de Dios. Como una antorcha, dijo Pedro en el capítulo 1, una antorcha delante de nosotros que nos va a ayudar a dar cada paso de nuestra fe, que va a alumbrar nuestro camino y que nos va a dar una visión de lo que Dios quiere para nosotros. Estos falsos maestros, dice, introducirán encubiertamente, es decir, lo harán muy sagazmente, hermanos. Van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Note eso, herejías destructoras. Ahora, hermanos, ¿qué es una herejía? Porque dicen que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Ya habíamos escuchado por ahí con el hermano Manuel, particularmente, ¿verdad? Una herejía, hermanos, es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina que va en contra de los principios bíblicos, que va en contra inclusive de la verdad misma. Un ejemplo, teniendo esto, podemos dar un ejemplo, hermanos. ¿Alguien piensa en alguna herejía cuando hablamos de que es una falsa enseñanza, que es una falsa doctrina, que va en contra de los fundamentos bíblicos, que inclusive va en contra de la deidad, hermanos? Un ejemplo. Hablemos del Señor Jesucristo. Muchos dicen que el Señor Jesucristo no vino en carne. ¿Están de acuerdo? ¿Lo han escuchado eso? Que Cristo no vino en carne. Esa es una herejía, porque la Biblia nos enseña, hermanos, con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Juan, hermanos, un siervo de Dios que nos habla teológicamente en el Evangelio que él relata, él dice en el capítulo 1 que en el principio era el verbo. ¿Sí? Juan 1:1, en el principio era el verbo.
y el verbo era con Dios. Y luego en el versículo 14 dice, pero ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, hermanos, Dios está diciendo que Cristo vino en carne. Juan está diciendo, inspirado por Dios, que Cristo viene en carne. Entonces, una herejía, hermanos, destructora es que alguien diga que Cristo no vino en carne. O que alguien diga que el Señor Jesucristo no resucitó. Porque es un tema que Pablo, hermanos, trata en la primera carta a los Corintios, particularmente en el capítulo 15, ¿verdad? Y Pablo dice, hermanos, que si el Señor Jesucristo no resucitó, entonces, ¿cómo es nuestra fe? Vana. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos, ¿verdad? Él es las primicias de la resurrección, pero luego nosotros, los que creímos, y los que estemos cuando Cristo venga, y los que han muerto en Cristo, van a resucitar también como Cristo lo hizo. Entonces, una herejía, hermanos, es también quienes pueden enseñar que Cristo no resucitó, como los saduceos. Los saduceos afirmaban, hermanos, que no existe la resurrección. Y Meneo y Fileto, hermanos, decían que la resurrección ya se había efectuado mucho tiempo antes. Y hermanos, bueno, esas son herejías, hermanos, destructoras. Herejías destructoras. O quienes, hermanos, trastornan el Evangelio. Pablo nos enseña, hermanos, con toda la palabra de nuestro Dios en 1 Corintios, del versículo 1 al 4, que el Evangelio, hermanos, es la muerte del Señor Jesucristo, es la resurrección del Señor Jesucristo, es la vida del Señor Jesucristo, su muerte y la resurrección. Eso es el Evangelio. Pero hermanos, ¿por qué cuando nosotros sabemos del Evangelio, por qué otras personas, cuando predican la palabra y quieren ganar pueblo, por qué no nos predican el Evangelio? O un evangelio disfrazado, un evangelio, hermanos, distorsionado, porque miren lo que dice Pablo allá en Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5. Vamos en el primero capítulo 3. Dice en el versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros, ¿cómo, hermanos? Crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír la fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y hermanos, los Gálatas habían obedecido la palabra de Dios como se les había predicado. Ahí Pablo está diciendo, ustedes escucharon, ustedes creyeron. ¿Y a qué creyeron? Fíjense el capítulo 1, verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Es decir, hermanos, a los Gálatas les estaban predicando un evangelio diferente, es decir, un evangelio que no es de Cristo. Y esa es una herejía, hermanos, que se contrapone a la verdad, que se contrapone, hermanos, a la sana doctrina. Y Pablo va a aclarar, dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y note esto, mas si aún nosotros o un ángel del Señor os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. ¿Y qué es anatema, hermanos? Maldición, ¿verdad? Sea maldito. Fíjense las palabras tan fuertes. O sea, estaban siendo fascinados. Es una herejía, hermanos, que entra encubiertamente, muy sutilmente, muy sagazmente. Y cuando menos acordamos, cuando menos acuerdan los hermanos, ya esa falsa enseñanza, hermanos, ya está puesta en práctica dentro de una congregación. Es lo que está diciendo Pedro. Es lo que dice Juan también, hermanos,
en las cartas que más adelante vamos a ver. Está alertando, hermanos, a que probemos a quienes predican la palabra, que probemos a aquellos que nos presiden, que probemos tantas cosas que nos Juan, hermanos, que veamos si los espíritus son de Dios o si hablan por su propia cuenta, si es palabra de Dios, hermanos, o son falsas enseñanzas. Muy bien, regresamos ahí a Pedro, hermanos. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y fíjese, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Alguien, hermanos, que no le importa la iglesia, que tiene otros planes, que tiene otros propósitos, hermanos, dentro de la iglesia, hablando de la iglesia del Señor, que tiene otros propósitos, que tiene otros planes, hermanos, no va a tener, es lo que dijo Pablo a Timoteo, que aquellos que apostatan de la fe, hermanos, es que tienen la conciencia cauterizada. Aquellos que ya no tienen sensibilidad, hermanos, ni de lo que hacen, ni de lo que les hacen, ni lo que pueden ocasionar. Alguien que enseña equivocadamente, hermanos, lo está haciendo por muchas razones. Un falso maestro enseña falsedad por muchas razones. Denme una de ellas. La principal en estos tiempos, por ganancias deshonestas. Por ganancias deshonestas, es una, muy bien. ¿Otra, hermanos? Lo del rapto también puede ser. Pues es una falsa enseñanza. ¿Sí? A veces por tener buena estima dentro del grupo en el que están reunidos. Por tener buena estima, por tener popularidad dentro de la congregación, ¿verdad? Otro asunto, hermanos, alguien que enseña equivocadamente, ¿por qué lo hace? Ya dijimos, hermano Paco, por ganancia deshonesta, por tener aprecio, ¿verdad? Por ignorancia. Esas otras, hermanos, y muy válida, ¿verdad? Alguien que enseña equivocadamente es porque ignora la palabra de Dios, o viceversa. Alguien que enseña equivocadamente conociendo la palabra de Dios, pero queriendo para sí ganancias honestas, queriendo para sí popularidad, queriendo para sí, hermanos, muchas otras cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Entonces, puede ser alguien que ignora la verdad, o puede ser alguien que conoce la verdad, pero que quiere hacerlo de esa manera, porque a veces hasta por egocentrismo, que es lo mismo ganar afectos con la membresía. O se me fue la palabra, hermanos. No, se me olvidó. Es una palabra muy popular, pero se me olvidó. Entonces, fíjense, hermanos, las cosas que nosotros podemos notar de alguien que enseña equivocadamente. Y luego, lo más triste de eso, hermanos, dice que estas personas negarán al Señor que los rescató, ¿verdad? Negarán al Señor que los rescató, es decir, no les importa, hermanos. Esos falsos maestros que quieren tener afectos, que quieren tener bienestar, que quieren tener popularidad, hermanos, no les importa que el Señor los tenga en una lista, hermanos, de espera para cuando el juicio de Dios se presente. Están trayendo para sí mismos destrucción, hermanos. Verso 2 dice, y muchos, note esto, o sea, no está hablando de un falso maestro, ahora Pedro dice, y muchos, es decir, hay muchos, hermanos, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y hermanos, dentro de esas disoluciones podemos pensar, hermanos, que son espacios, esas disoluciones son espacios en los que los falsos maestros, hermanos, están buscando un bienestar propio. Esas disoluciones es que anteponen
su verdad, la verdad de ellos o su justicia antes que la palabra de Dios. Esas disoluciones, hermanos, esas disoluciones van a traer consecuencias. Van a traer consecuencias y fíjese el problema no es tal vez que haya falsos maestros, porque siempre va a haber falsos maestros. El problema en sí, hermanos, va a estar en que muchos cristianos puedan seguir a esos falsos maestros. Que se dejen llevar por esos falsos maestros y que por medio de ellos, hermanos, el camino de la verdad sea blasfemado. Sea blasfemado. ¿A dónde voy con esto, hermanos? Hay muchos líderes religiosos y muchos líderes espirituales, hermanos, que quieren tener la preeminencia, ¿verdad? Entonces, en lo que esto sucede, hermanos, en lo que esto sucede, queriendo tener ellos, ¿cómo se puede decir? Queriendo ser ellos el centro de atención, hermanos. No les va a importar hacer a un lado el señorío, oigan bien, el señorío, la autoridad del Señor Jesucristo sobre la iglesia. Le van a restar la importancia a que Cristo, hermanos, es nuestro Señor, que Cristo es nuestro pastor, que Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay nadie más. No hay nadie más. Ahora, queremos ver, hermanos, que Dios está probando eso. Nadie más puede ser. Dice Pedro que no hay otro fundamento. O sea, que Cristo es la piedra principal del ángulo. Pablo dijo que no hay otro fundamento sino el que ya está puesto, que es Jesucristo mismo. Ahora, si hablamos de autoridad, ¿qué dice Mateo capítulo 16? ¿Sí es 16? 16, 18. Toda potestad me da no, eso no es, ¿sí? Cuando declara, cuando les dice el Señor Jesucristo a los apóstoles, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Mateo. Sí, Mateo 16, 18, ¿verdad? Del 3 en adelante, ¿verdad? Desde hasta el versículo 18, algunos dicen que eres Juan, otros Elías o algunos profetas. Pero la declaración de Pedro, ¿qué es, hermanos? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora sí, lo que decía el hermano Paco en Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Sí? Porque toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿A quién le dio Dios la autoridad? ¿A Cristo o a nadie más? Mateo, Hechos capítulo 2, del 34 al 36. Cuando Pedro predica el primer mensaje, hermanos, para que cuando comienza la iglesia, se habla de David, pero lo que David dijo de Cristo, y diciendo a David, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Siéntate a mi diestra. O sea, Dios, hermanos, solamente le dijo esas palabras al Señor Jesucristo de que Él iba a regresar a la eternidad y iba a estar sentado a su diestra. Y hay muchos pasajes más, hermanos, que nos enseñan de la autoridad delegada de Dios a Cristo sobre la iglesia. Entonces, hermanos, ¿por qué esos falsos maestros quieren tener la preeminencia como un líder, como una cabeza de la iglesia, si no lo son? Si no lo son. Cuando comienza la iglesia, hermanos, veíamos esto, ¿verdad? Cuando el consejo, hermanos, el Sanedrín, las autoridades de aquellos tiempos, hermanos, perseguían a los apóstoles y los ponían en la cárcel, hermanos. Un ejemplo, hermanos, por el que se hizo mucho bullicio fue cuando sanaron aquel cojo, ¿verdad?, que estaba al lado de la puerta de la hermosa en el templo. Por esa razón, hermanos, metieron presos a Pedro y a Juan y les cuestionaban en nombre de quién han hecho ese milagro. Y ellos decían, hermanos, las cosas como son. Pero, hermanos, cuando van a enjuiciarlos, hay un hombre que les dice, tengan cuidado de lo que van a hacer, porque si este consejo es de Dios, nadie lo va a poder deshacer. Si es de los hombres, va a ser reducido a nada, porque recuerden que antes ya hubo un Teudas, un Judas que se hacía pasar por Cristo.
Y a la hora de la verdad ellos fueron reducidos a nada, se quedaron sin pueblo, porque no lo eran. Porque no lo eran. Y hermanos, esas muchas disoluciones que luego los falsos maestros tienen, esas ¿cómo le podría llamar yo? Pues esos sueños, hermanos, esos sueños de grandeza que luego tienen, hermanos, de hacer lo que a continuación nos va a decir el apóstol Pedro, dice, versículo 13, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjense, hermanos, fíjense la claridad con la que habla el apóstol Pedro. Dios, hermanos, no pasa por justo al pecador, ni pasa por pecador al que es justo. Y va a dejar un ejemplo bien claro. Va a dejar un ejemplo bien claro. Y dice, atención a los falsos maestros, que por avaricia, dice, harán mercadería con ustedes, hablándoles palabras fingidas. Hablándoles palabras fingidas. Está muy mal, hermanos, que luego a veces nos expresemos de las sectas religiosas, que nos expresemos, hermanos, de algunas sectas pero ¿qué es la verdad, hermanos? ¿Qué es la verdad? Que usan unas palabras tan suaves, tan dulces, tan amables, hermanos, para poder arrastrar tras sí a mucha gente. Cuando yo me convertí, hermanos, como todos en su principio, hermanos, ¿qué hacíamos? Predicar, hermanos. Teníamos esa hambre y esa sed, hermanos, de que la gente disfrutara, hermanos, disfrutara de la verdad como la estábamos disfrutando nosotros, y predicábamos, hermanos. Y yo tenía compañeros de trabajo que algunos decían, es que ya estamos yendo a la iglesia, y es que ya estamos yendo, y yo los tengo presentes a esos muchachos porque ellos tenían en su mente, hermanos, un día poder establecer una congregación, y la establecieron, hermanos, la establecieron, pero ellos tenían en su mente, hermanos, el dinero, tenían en su mente el dinero, y ellos, me acuerdo como si ahorita estuviera platicando con ellos, soñaban mucho, hermanos. ¿Cómo soñaban? Haciendo creer a la gente que lo que ellos decían era de parte de Dios, y pedían cooperaciones, y ya sabe, el diezmo y todo eso. Hermanos, eran tan amables con la gente y todo. Y hermanos, al poco tiempo veía yo a estos muchachos que tenían un edificio como una parte arriba, mucho pueblo, hermanos. Ahorita usted ve ese lugar, está abandonado, está destruido. Ellos tuvieron que irse de aquí. ¿Por qué razón? No lo sé, pero algo no estuvo bien y tuvieron que irse. Hermanos, se me hacía imposible que siendo unos jóvenes a quienes yo había invitado a trabajar, porque los miré que andaban batallando, hermanos, de la noche a la mañana, tuvieran muchos recursos. Entonces, muchos de los falsos maestros lo que buscan, hermanos, es avaricia, es mercadería, y no obstante, hermanos, con tener un salario, pues obligan a la congregación que sirven a que hagan rifas, que hagan esto, y siguen sacando recursos, hermanos. Siguen sacando recursos, y ellos piden ofrenda de paz entre semana, y todo es, hermanos, aprovecharse de la buena
voluntad de quienes están creyendo a lo que falsamente les enseña. Entonces nosotros tenemos que estar bien alerta con esto, hermanos, con la iglesia del Señor. Y lo dice, hermanos, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. O sea, esas criaturas angélicas celestiales, hermanos, dice Pedro, Dios no los perdonó, sino que aquellos que, hermanos, que dejaron su dignidad, su lugar donde Dios los tenía, Dios los arrojó a prisiones de oscuridad. Y están reservados para el día del juicio también. No perdonó, hermanos, el mundo antiguo en los tiempos de Noé. No perdonó ese mundo antiguo, hermanos, trayendo el diluvio, donde nada más 8 personas se salvaron, y luego dice, no hay otras 7. Pero les dio tiempo, hermanos. Y no fue una semana o semanas, fueron 120 años predicándoles la verdad, hermanos, de lo que había de acontecer. Y ellos no hicieron caso. Ellos no creyeron en la verdad de Dios. Siguieron, hermanos, en su pecado, en su injusticia, y cuando viene el diluvio, hermanos, se acabó la oportunidad. O las ciudades de Sodoma y Gomorra quedaron como ejemplo, hermanos, para la gente impía, para la gente pecadora. Como, hermanos, Dios no se reserva nada, Dios actúa. Y un ejemplo, hermanos, ahora, en este ejemplo, esta destrucción de estas ciudades, hermanos, Lot se salvó, hermanos. ¿Por qué? Porque era justo. Y dice la Biblia, hermanos, que Lot sufría internamente de ver la maldad de los hombres, de ver el pecado de aquellas ciudades, pero Lot, hermanos, nunca dejó aquellas ciudades. ¿Por qué razón? Porque era un hombre rico, tenía ganado, tenía muchas posesiones, hermanos, pero fíjese, la destrucción de estas ciudades afectó tanto a Lot. Dios libró su alma, pero ¿dónde quedaron los bienes de Lot? ¿Dónde quedaron sus ganados, sus haciendas? ¿Dónde quedó todo eso? Todo se perdió. ¿A dónde voy con eso, hermanos? Que a veces nosotros nos damos cuenta dónde está la maldad, qué está pasando a nuestro alrededor, si es en nuestro círculo donde nosotros convivimos, y a veces no decidimos, hermanos, salirnos de ese círculo. Seguimos ahí, hermanos, escuchando y viendo el pecado. Entonces, hermanos, Pedro nos deja esta enseñanza y cómo Dios, hermanos, va a actuar a su tiempo. Por otro lado, hermanos, también dice del versículo 8 en adelante, dice Pedro, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Podemos, hermanos, nosotros imaginar a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, hermanos. ¿Cómo serían esas ciudades tan perversas, llenas de pecado, que Dios dijo, voy a destruirlas? Voy a destruirlas. Y recuerden ustedes que Abraham, hermanos, intercedió y dijo, Señor, ¿por qué vas a destruir esas ciudades? ¿Y qué tal si hay 50 justos? Ah, bueno, si hay 50 justos, por amor a los 50, yo no la destruyo. Bueno, y si quizás no sean 50, sean 40. Y así se fue, hermanos, Abraham hasta que llegó a 5 y finalmente Abraham dijo, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Y, hermanos, estas ciudades, cuenta, hermanos, cuando ustedes vean la historia de esto, unas ciudades perversas, nefastas, hermanos. Es algo que nosotros podemos ver de lo que el apóstol Pablo, hermanos, nos dice ahí en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante. Eran ciudades donde podíamos ver, hermanos, que hombres y mujeres dejaban el uso natural que Dios les había dado, es decir, mujeres con mujeres. Si había relaciones de mujeres con mujeres, era muy peculiar. Hombres con hombres, era una vida, hermanos, tan natural en aquellas ciudades que Dios, hermanos, llegó a esa maldad hasta el grado de decir, voy a decir esas ciudades. Y actuó Dios, hermanos, destruyó aquellas ciudades por causa del pecado. Y hermanos, ¿cómo sería la maldad que dice la Biblia, hermanos, que Lot veía
y escuchaba lo que sucedía, y dice que afligía su alma. Que afligía su alma. Yo imagino, hermanos, a Lot salir un día normal, hermanos, a hacer sus trabajos, a ver sus ganados, lo que tuviera que hacer, y ver lo que sucedía, hermanos. Ver lo que pasaba y escuchar tantas cosas. Yo imagino que Lot llegaba a su casa, hermanos, y se ponía a llorar de tantas cosas. En nuestros tiempos, hermanos, en nuestros tiempos hay eventos públicos, sociales, hermanos, donde usted y yo podemos salir a disfrutar, hermanos, y nos topamos con tantas cosas tan desagradables. Ya vemos muy normal, hermanos, a hombres con hombres tomados de la mano, abrazándose, besándose, mujeres con mujeres, hermanos. Ya son situaciones muy marcadas, hermanos, por todos aquellos cambios que se han hecho a la Constitución, a las leyes, hermanos, que van en contra de la voluntad de Dios. Que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, aquellos que dejando el uso natural para que lo que Dios fue creado, Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a una mente reprobada. Ese libro albedrío que Dios nos dio desde que Adán y Eva pecaron, hermanos, Dios dice, hagan lo que quieran. Acuérdense que Salomón escribe Eclesiastés capítulo 11, 9, no recuerdo, pero dice con respecto a los jóvenes, y dice, anda a la vista de tus ojos, ¿sí? Y a los deseos de tu corazón, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, tienes libertad de hacer y de ver, sí, pero ten en cuenta que Dios te va a juzgar por eso, porque Dios nos ha mostrado, hermanos, el camino bueno, el camino en la verdad, y nos ha mostrado el camino malo, el camino de perversidad. Nosotros decidimos por cuál camino vamos a andar. Hay caminos muy amplios, hay caminos angostos, hermanos, pero tenemos que decidir por cuál de ellos vamos a andar. Si es el que nos está marcando esta vida, esta sociedad, este mundo, o es el que nos está enseñando Dios a través de su palabra. Versículo 9. Y yo estoy seguro que usted, hermano, hermana, cuando usted ve todas esas situaciones, usted se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿No podrá un joven de esos buscarse una muchacha bonita para andar con una novia de la mano? ¿O no podrá aquella muchacha tan bonita buscar un joven que la tome de la mano? Pero ya decidieron así, hermanos. Versículo 9 dice, pero sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ya lo vimos como en el diluvio Dios le dio salvación a Noé y a 7 personas. Ya vimos en la ciudad de Sodoma y Gomorra cómo libró a Lot, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Por esto, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites del día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Fíjense, hermanos, todo lo que está pasando. O sea, Pedro está dando una descripción, hermanos, de este tipo de falsos maestros. Un falso maestro, hermanos, un falso maestro que llega a la iglesia, vamos a verlo así, y estoy pensando, hermanos, en la iglesia en los tiempos de los apóstoles, ¿verdad? Estoy pensando, hermanos, en iglesias establecidas como
en Filipos que había ancianos, que había diáconos, y muchas iglesias, hermanos. En el Nuevo Testamento, el mandamiento primordial que tenían ellos era el establecimiento de ancianos y diáconos como el gobierno de la iglesia, para que hubiera un respeto. Esos ancianos, esos obispos, esos presbíteros que vimos en la primera carta, capítulo 5, el estudio que nos dio el hermano Manuel, el que vimos con el hermano Jorge, nos están hablando, hermanos, de alguien que está al frente de la congregación, no como dueño, sino como quien ha de dar cuentas, hermanos, o vela por las almas de cada uno de nosotros, porque va a dar cuentas a Dios. Entonces, estos falsos maestros no les va a importar que haya un ancianos, que haya diáconos. Ellos no van a respetar y van a hablar mal de ellos. Con tal de poder ganar parte del cuerpo para ellos, van a hablar mal de estas personas. Y vuelvo a repetir, hermanos, tristemente hay una persona, un hermano, que inclusive en algunas ocasiones pudimos predicar en el lugar de reunión donde él estaba, pero se lleva uno la sorpresa de que al poco tiempo ya no está. Y nos damos cuenta de por qué ya no están. ¿Y por qué se fueron, hermanos? Porque buscaban hacer mercadería, porque buscaban ganancias deshonestas, porque realmente eso es por lo que ellos, hermanos, estaban predicando. Tener una buena comodidad, sin importarles el rebaño. Ya cobré, me pagaron, y que la iglesia haga como quiera. Yo voy a tratar de mantenerlos tranquilos, dándoles por su lado. ¿Para qué? Para que me tengan en buena estima y que yo no pierda ese sustento, que no pierda ese dinero que estoy recibiendo cómodamente. Pues así, hermanos, está muy agradable, ¿verdad? Está muy agradable. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, Pablo dijo que esto es una realidad. El obrero es digno de su salario, pero note eso, el obrero es digno de su salario. Y el que trabaja, hermanos, tiene que hacer un trabajo con dignidad. Para que su salario sea digno, su trabajo tiene que ser digno. No tiene que ser un trabajo reprobado, no tiene que ser un trabajo a medias, tiene que ser un trabajo digno. Entonces, también, hermanos, el tener una participación económica en la iglesia influye o incumbe a que el que tiene un salario, hermanos, porque sirve al pueblo de Dios, lo haga con mucha dignidad. Que su trabajo sea digno, es decir, que sea bien visto, que sea bien recibido, y no que tenga, hermanos, que ser reprochado constantemente. Algo que quieran comentar, hermanos, hasta aquí me agarré hablando, dice Jorge, y no les doy lugar.